fluvial en la Argentina. Este panel, que es el número 4, está titulado Lineamientos del Sistema de Navegación Troncal Fluvio Marítimo de la Argentina, 2020-2040. Les decía, Pablo Jukic, quien es secretario de Transporte del Gobierno de la provincia de Santa Fe, es el encargado de actuar como moderador, como presentador, y los disertantes son Ángel Elías, presidente del Consejo Portuario Argentino, presidente del ente administrador Puerto Rosario, Gonzalo Mórtola, interventor del Puerto de Buenos Aires, y Juan Parebolis, presidente del Centro Marítimo Rosario. A todos bienvenidos. Pablo Jukic, secretario de Transporte de la provincia, le damos la palabra a él. Bueno, buenas tardes a todos. El diseño de la hidrovía fue realizado a principios de la década del 90. En el año 93 se llamó a licitación y la concesión efectiva empezó en el año 95. Han pasado más de 25 años y el entorno por el cual se desarrolló los lineamientos de esta hidrovía, de alguna manera fueron dichos durante el día de hoy. No es que han quedado obsoletos, pero deben tener un redimensionamiento. Desde mi punto de vista, la hidrovía ha sido efectiva, pero las condiciones de entorno han cambiado significativamente. En tamaño de los buques, en los volúmenes esperados, tipo y cantidad de carga, etcétera, etcétera. Este panel tiene por objetivo que distintos actores nos muestren su visión de qué debería contener los términos de referencia a la hidrovía 2020-2040, es decir, qué características debería tener esta hidrovía para poder brindar servicio a todos los actores. En primer lugar, el capitán Juan Parebolis, que es presidente del Centro Marítimo de Rosario, que es el centro que agrupa todas las agencias marítimas que gerencian los buques que llegan a nuestra región, nos va a dar una visión desde los armadores, cómo ha cambiado los buques en estos últimos 25 años y qué debiera tener la hidrovía para poder brindar un servicio adecuado. En segundo lugar, el licenciado Ángel Elías, que es, además de presidente del ENAPRO, presidente del Consejo Portuario Argentino, que es la entidad que nuclea a todos los puertos públicos desde Misiones, Posadas hasta Ushuaia, nos va a dar un poco la visión de los puertos públicos respecto a la hidrovía. Y por último, Gonzalo Mórtola, interventor del AGP y del Puerto de Buenos Aires, nos va a dar una visión de su sistema y cómo el Puerto de Buenos Aires se integra con el sistema hidroviario. Juan, si querés empezar. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia y es un honor y un placer para mí poder estar acá hablando ante ustedes. Como dijo Pablo, vamos a hablar un poco de los lineamientos del sistema de navegación troncal fluvio marítimo para los próximos 20 años. Esto quiere decir que tenemos que pensar cuáles van a ser las necesidades de los usuarios de ese sistema, para lo cual no tenemos que imaginar cuál será el usuario, sino que es muy sencillo saberlo hoy. O sea, el usuario va a ser los buques que van a navegar los mares en los próximos 20 años, que no van a ser los buques que están navegando ahora. Ya un poco Ricardo Sánchez lo adelantó, el Panamax es un buque que está desapareciendo. Entonces, vayamos a ver, hoy en día no tenemos que imaginar, como les decía, sino tenemos que ver qué se está construyendo. Entonces, si tomamos datos de referencia de los principales astilleros, vemos que en este momento buques tipo Panamax se están construyendo solamente 60, mientras que se están construyendo 284 buques Kamsarmax. El Kamsarmax es un buque de muchísima mayor capacidad de carga. Fíjense, un Panamax lleva entre 60 y 80 y los Kamsarmax entre 80 y 95.000 toneladas, pero casi con las mismas medidas. Inclusive tienen menos esloras, porque están diseñados para el puerto de Kamsar en Guinea, donde cargan bauxita, y no pueden tener más de 229 metros de eslora. O sea que, ¿cómo hacen para llevar más carga? Con mayor calado. O sea, tienen la misma manga, menos eslora, mayor calado.
Esos son los barcos que van a reemplazar al caballito de batalla del Panamax en los próximos 20 años. Insisto, no lo tenemos que imaginar, están en gradas. ¿Qué pasa con la otra categoría de barcos? Los barcos que tienen grúas. En este momento yo he escuchado hablar de Handys, de Handymax, de Supramax. También son barcos, el término obsoleto no me gustaría usarlo, pero son barcos que están en desuso, como puede ser que la hidrovía que conocimos hasta ahora esté quedándose atrás, como dijo también Ricardo Sánchez. Si vemos que barcos de la década del 90, como eran los Handy, hoy en día no se están construyendo. Los principales astilleros no están haciendo Handys, no hay órdenes de Handys. Handymax tampoco. Son barcos de 9,50, 11 metros de calado. Supramax, que ya son barcos de 12,50 metros, hay 133 en construcción. Y cuando vemos que barcos ya que empezaron a construirse en el 2012, como los Ultramax, son barcos que tenemos unos 500 barcos, 520 barcos en construcción, con el porte más o menos de un Panamax. Son barcos de 60 a 65 mil toneladas y con una gran ventaja, tienen grúas. O sea que son barcos que pueden descargar por sus propios medios y después cargar, cosa que los Panamax no podían hacer. Entonces, los armadores fundamentalmente se han volcado a los Ultramax, porque son barcos muy flexibles, sirven para ir a descargar en puertos donde no hay facilidades o buenas facilidades de descarga y al mismo tiempo cargar casi lo mismo que un Panamax. Pero, obviamente, tienen más calado, tienen 13 metros con 30. Acuérdense que los Panamax tenían 12-20. Esto, bueno, ¿qué quiere decir? Que esta tendencia se va consolidando. Si nosotros analizamos desde la década del 80 hasta el 2014, la cantidad de carga transportada, la cantidad de carga granel transportada por vía marítima, obviamente fue creciendo. Pero al mismo paso fue creciendo el deadweight promedio de los barcos. En la década del 80 teníamos barcos de alrededor de 25.000 toneladas, 30.000 toneladas de deadweight, y ahora estamos hablando de barcos que están llegando a las 70.000 toneladas de deadweight en promedio. Quiere decir, esta tendencia se está consolidando mundialmente. ¿Esto qué significa? Para los armadores, una gran ventaja. Son barcos más económicos, más eficientes, más modernos, llevan más carga y valores unitarios mucho más bajos. También tienen una desventaja, son barcos mucho menos flexibles cuando viene el downturn. Entonces, son barcos que son mucho más variables en los valores. Y para los cargadores, obviamente, una reducción en los costos de transporte. Pero también, al mismo tiempo, estos beneficios traen desafíos. O sea, ¿para quién? Los operadores portuarios van a necesitar instalaciones más grandes y profundas. Y los gestores de las vías navegables, mayores profundidades, mayores anchos navegables, zonas de cruces más amplias y radas de espera más profundas y más amplias. Entonces, nosotros teníamos el caballito de batalla. Esta mañana yo he visto análisis, por ejemplo, de costos de cuánto sería llevar un Panamax vacío y un Panamax cargado. Es más o menos como cuánto nos saldría llevar una carreta o una carreta más moderna, porque el Panamax no existe más. O sea, no podemos comparar Panamax. Lo que tenemos que ver es el Kamsarmax. El Kamsarmax tiene 14,60 metros para llevarlo cargado. Eso quiere decir que son más de 7 pies de lo que tenía un Panamax. Y la hidrovía, desde que se terminaron los 28 pies, o 26 pies, o 24 pies que se navegaba antes de la concesión, solamente ha aumentado 2 pies. Esto lleva a otro problema. Los barcos más grandes tienen más profundidad, necesitan más calado. Pero al mantener el ancho navegable igual, se genera lo que se llama el factor de bloqueo o el coeficiente de uso del canal. El coeficiente de uso del canal aumenta, con lo cual aumenta el squat a la misma velocidad. Entonces el barco se hunde muchísimo más. Al hundirse muchísimo más, necesita reducir más la velocidad para evitar que ese squat lo haga hundirse tanto. Cuando reduce la velocidad, empieza a tener mucho más problema de deriva, porque a 12 nudos por ahí lo que compensaba con 1 grado necesita compensarlo con 3 o 4 grados.
Y 5 grados de deriva en un Panamax son unos 20 metros de eslora adicional por la manga aparente. O sea que el barco ya no tiene 32 metros de eslora, tiene casi 50 metros de manga, perdón. Eso hace que las zonas de cruce sean cada vez más complicadas, pues se están cruzando dos barcos de 50 metros, no de 32 metros. Y el ancho navegable en los pasos críticos no ha cambiado en el último cuarto de siglo. O sea, hace 25 años que tenemos los mismos anchos navegables. Entonces, buques mayores y de mayor calado no se van a poder cruzar donde lo hacen hoy. Entonces, sin obras, tarde o temprano, habrá más zonas de cruce prohibido y se demorará el tránsito por las esperas. Esto ya lo hablaron los colegas, así que no me voy a detener demasiado en esto, pero los barcos va a haber cada vez más lugares donde van a tener que esperar a que pasen los que bajan para que puedan pasar los que suben. Desde el principio de este siglo, no estamos hablando desde el boom de la hidrovía, simplemente desde el principio del siglo hay 8 terminales nuevas y proyectos para seguir construyendo terminales en el Paraná. Las radas de dimensiones y profundidades adecuadas para realizar esperas o recibir servicios permanecieron constantes, casi no hay radas nuevas. O sea, estamos construyendo una superautopista, estamos planeando una superautopista que no tiene banquinas ni estaciones de servicio. ¿Qué es lo que deberíamos hacer hoy? Fijar los objetivos estratégicos, ver los buques que van a venir en los próximos 20 años y definir con qué tipo de buque vamos a trabajar. O sea, una hidrovía multipropósito va a ser muy difícil. Y hay que hacer un análisis económico. Hasta ahora todos los análisis que yo he leído, será porque por ahí soy bastante limitado en lo que investigo, pero vi todas las ventajas que implican el dragado y la profundización, pero no comparados con el costo. O sea, metro cúbico de dragado debe estar alrededor de $3, no sé exactamente el valor ahora. O sea, a mí me gustaría ver cuánto se ahorra llevando la hidrovía a 40 pies y cuánto sale llevarla a 40 pies y cuánto sale mantenerla por año. Porque si no vamos a caer en la trampa de los subsidios. Va a haber un sector que va a estar subsidiando el transporte de otro. Después, una vez que tengamos definido eso, tendríamos que ver cuáles son las obras necesarias y para que esos buques puedan operar. Pero esto es como un plan de marketing. O sea, cualquier plan de marketing, ¿con qué empieza? Con definir quién es el cliente. Vamos a tener que definir claramente quién es el cliente de la hidrovía. ¿Para qué buques va a ser la hidrovía? Y después, quién lo va a hacer y quién lo va a pagar. Si esto va a ser obra pública, si se va a financiar con el concesionario, bueno, esas ya serán discusiones que se tendrán que dar en su momento. Pero yo creo que, un poco como decía Ricardo Sánchez, esto ya tendríamos que haber empezado, como dijo también acá Guillermo, esto tendríamos que haber empezado hace rato a hacerlo. O sea, y empezar a definir con qué, o sea, cuáles son los barcos que vienen y qué es lo que, y cómo vamos a ejecutar la nueva hidrovía. Pero bueno, mientras tanto hay algo que podemos hacer y no quise dejar la oportunidad, porque esto se puede hacer muy rápidamente y también está relacionado con otra cosa que comentó Guillermo. Hay algo que se puede hacer ahora, y es evitar las esperas de determinante. O sea, todos los días a las 9 de la mañana Vías Navegables da la profundidad en los pasos críticos. Se toma la profundidad mínima, se le aplica la reglamentación de la prefectura sobre el margen que debe tener y sale el calado máximo de despacho. Ese calado rige para todo el día. Entonces, si el barco va a zarpar en un horario a donde va a pasar por el paso crítico después de las 9 de la mañana, cuando posiblemente salga la nueva determinante sea menor, está sujeto a sufrir una demora. Entonces, ¿qué hace? Suspende las operaciones a esperar la determinante del día siguiente. Normalmente eso pasa a la medianoche, 1 de la mañana, y el barco hasta las 9, 10 de la mañana está inactivo en un muelle. Eso es muy sencillo y técnicamente tiene una solución que no afecta a la seguridad de la navegación. Estas pérdidas de millones de dólares por año, porque son millones de dólares por año, pueden financiar un montón de obras. ¿Cuál es la solución? Trabajar con los calados dinámicos. El barco, el calado máximo de navegación es fijado para la condición estática del buque, cuando el buque flota quieto. Cuando el buque se mueve, se produce un efecto hidrodinámico en el cual el buque se hunde, y se hunde bastante, se hunde 2 pies. O sea, es bastante lo que se hunde. Entonces,
tenemos que empezar a acostumbrarnos a que el buque no va a pasar por el paso crítico con el margen estático que tenía cuando salió de puerto, sino con el margen dinámico que va a estar relacionado con la forma y las dimensiones transversales del casco y del canal, y con el cuadrado de la velocidad del buque. Esto es buenísimo, que la física actúe de esta manera, porque el principal componente es el cuadrado de la velocidad, o sea que cualquier pequeña reducción de velocidad afecta al cuadrado de la fórmula del squat. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, el cálculo del squat, no me voy a detener en explicarlo ahora, pero para que vean que es una técnica consolidada en lo que es la industria de la arquitectura naval y la ingeniería naval. Esto ya no lo discute nadie, que es así. Un buque zarpa con un poco más de calado estático. Cuando llega al paso, o sea, ese buque si zarpó con el mayor calado estático, cuando llega al paso la prefectura lo detiene y no lo deja seguir navegación. La realidad es esa porque está sobrepasado el calado máximo estático de salida. Ese buque reduciendo la velocidad para que el calado dinámico sea equivalente al buque que salió con el calado estático del día, pasa exactamente con el mismo margen bajo la quilla que el barco que salió con el calado estático del día. La seguridad de la navegación no se afecta. Los dos buques pasan con el mismo margen real entre el casco y el fondo del río. ¿Cuáles son las ventajas? Permiten zarpar en cualquier momento del día al máximo calado estático de navegación, evitando los perjuicios económicos. Sea cual fuese el nuevo calado, el buque no se detiene. El buque cuando llega al paso regula velocidad y en base a esa regulación pasan con el mismo margen que tenía. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, requiere mayor adiestramiento y control de la autoridad de aplicación. O sea, la autoridad de aplicación tendría que determinar cuánto es lo que el buque tiene que reducir la velocidad para pasar con el mismo margen bajo la quilla que otro barco que salió a un calado menor. Hay otras soluciones que las quiero mencionar acá porque a veces se las menciona y no se han implementado quizás porque no son tan eficaces. O sea, se habla mucho de los planificadores de calado. Los planificadores de calado son herramientas de software que utilizan información estadística y la combinan con los estados actuales meteorológicos, hidrometeorológicos y realizan un pronóstico probabilístico. Todos los que sepan algo de estadística van a saber que un pronóstico probabilístico tiene un nivel de certeza, que nunca es del 100%. Entonces, el problema está justamente ahí, las colas estadísticas. O sea, el sistema de regular con el calado estático y el calado dinámico garantiza que en el 100% de los casos el barco va a pasar con el mismo margen bajo la quilla. El sistema del planificador de calado va a haber unos 15 barcos por año. Si trabajásemos el planificador de calado con un 99% de certeza estadística, unos 15 barcos por año en los puertos upriver no encontrarían ese calado al momento de zarpar. Justamente porque es una estadística probabilística. Otra opción es el buque despachado, buque zarpado. Se ha trabajado sobre eso, pero eso implica que el margen bajo la quilla es la variable de ajuste. Si hay un poco menos de profundidad, se supone que ese margen debería ser suficiente para absorberlo. Eso en realidad, ese margen a veces puede ser significativo, porque la reducción de calados, se ha dado casos donde el calado entre un día y el otro llega a bajar casi un pie. En esos casos sí se afecta seriamente la seguridad de la navegación, o sea que tampoco sería un sistema muy eficiente desde el punto de vista de la seguridad de la navegación. Bueno, y eso por ahora sería desde el lado de lo que sería el centro marítimo como agentes marítimos representantes de los armadores, lo que nos gustaría comentarle en esta tarde. Bueno, muchas gracias. Ahora damos paso a la presentación del licenciado Ángel Elías. Hola, ¿cómo están? Yo quería aprovechar unos segundos solamente para saludar a los colegas del Consejo Portuario que tienen ya por costumbre participar de este encuentro todos los años y que han aprovechado para que hoy tengamos una reunión, por lo tanto tienen casi 2 días desde que salieron de sus lugares
aprovechando de este enorme evento que sin duda muestra una consolidación año por año, pero después para poder hacer la reunión del Consejo Portuario Argentino. Por eso les quería muy brevemente mostrar qué es el Consejo Portuario para después ver cuál es nuestro enfoque de la hidrovía. La verdad que el aporte técnico, con la rigurosidad que le conocemos al capitán Paróbolis, nos priva o nos limita a que hablemos de tantas cuestiones técnicas, y más bien me parece necesario que yo tire algunos trazos gruesos de lo que pensamos quienes estamos administrando puertos públicos, que estamos muy en contacto con las regiones, con las ciudades, con la gente, con la comunidad, y por ahí tenemos una visión que no solamente mira la eficiencia o las tasas de ganancia, sino también ve la necesidad del aporte al desarrollo económico, a la generación de empleo, a la generación de una sociedad más inclusiva, más ecológica, que permita el desarrollo futuro, y para eso los puertos tienen una importancia fundamental. Nosotros tenemos 3 sistemas de puertos: los puertos patagónicos, el sistema central y los puertos bonaerenses, y los puertos de la hidrovía. E hicimos en los últimos 3 años 2 eventos que a nuestro juicio fueron muy importantes para abordar la cuestión desde la que nos parece que hay que mirar la cuestión de la navegación, de las vías navegables y de los puertos. En el 2016 nos centramos en las cuestiones relativas a la aduana, que tiene que ser un organismo de control, pero que tiene que ser también un facilitador del comercio exterior. Y hoy, sin duda, es una de las tantas cuestiones a resolver en un contexto que cambió de manera muy fuerte en los últimos años. Gonzalo Mórtola, que está en el Consejo Portuario Argentino, nos trajo durante varias horas a los representantes de la aduana a la última reunión en Santa Fe, y sin duda hay una visión diferente, hay un deseo de cambio, hay una impronta nueva de generar cosas de la manera más rápida y efectiva posible. La otra cuestión fue la marina mercante, la recuperación de barcos argentinos para hacer cabotaje argentino y para que podamos recuperar lo que fue orgullosamente nuestra historia de barcos al servicio también del desarrollo nacional. Y la cuestión de los costos logísticos y portuarios, que los encaramos más bien desde el lado de la calidad de los servicios y del precio que deben tener los servicios para que los puertos y la logística tengan un desarrollo más eficiente. Y en el evento del 2017, tocamos el tema del ambiente. El tema del ambiente es una limitación y una necesidad de reformulación de la industria portuaria para poder sintonizar con las nuevas tecnologías, para economizar combustibles, buscar los menos agresivos con el ambiente. Y esta es sin duda una de las cuestiones centrales para que siga habiendo puertos que generen desarrollo, calidad de empleo decente. Y finalmente, 2 temas más. Las ciudades-puertos. Cada vez son más los conflictos y cada vez pueden ser más las armonías si nos damos cuenta que se puede operar con el diálogo, con la conversación permanente, con lo que nosotros hemos denominado comunidad portuaria, que en algunos lugares en pequeño lo estamos intentando, pero nos parece que tiene que ser una característica del sistema portuario en general. Y finalmente el comercio internacional, en tiempos de guerras comerciales, en tiempos de neoproteccionismo, en tiempos donde cada vez es más difícil entrar a los mercados. Nos parece que la cuestión de poner una lupa muy grande sobre el comercio internacional es una necesidad que tenemos los que estamos participando en la comunidad portuaria en general. Y por último, el año que viene, o este año, sobre fines de este año, los grandes desafíos van a ser esto: cómo se conforman comunidades logísticas donde se sumen los despachantes de aduana, los funcionarios, el SENASA, los depósitos fiscales, los transportistas, es decir, todos los que conforman un núcleo que si hacen que cada uno sea más eficiente y coordina mejor con el otro, más eficiente va a ser el sistema logístico. Y esto no requiere tanto de las competencias técnicas específicas, sino de las competencias blandas, que significa llevar el diálogo, el sentido de comunidad y de pertenencia, y sobre todo poder divulgar lo que significan los puertos. Miren, la palabra que más escuché en estos últimos días en Rosario, en el ámbito portuario, en el ENAPRO, puertas adentro, pero la palabra que más escuché fue limones. Y la verdad que me sirvió para darme cuenta de algunas cosas. Los limones, algunos decían, son una carga de bajo valor, de poco volumen y que sin duda no va a poder mover el amperímetro del comercio internacional.
Otros dijeron, pero ¿por qué está tan lleno de contenedores vacíos el puerto de Rosario cuando pasamos por la circunvalación? Y sin duda, el hecho de que haya contenedores vacíos significa que tenemos posicionados estas cajas para poder salir con mayor rapidez y poder colocar los productos en el mundo. ¿Por qué los limones? ¿Qué es lo que festejábamos? No festejábamos sin duda que pudiéramos de golpe mejorar el déficit de nuestra balanza comercial, pero sí que demostramos que la logística puede ser útil para sacar un nuevo tipo de producto de nuestro puerto. Así como llegaron rieles, así como llegaron vehículos, así como se hace un movimiento de autopartes con un convenio de desarrollo de proveedores, no solo para importar, porque también nos dicen, menos mal que exportan algo. Nosotros vemos que está bien que se importe también, porque estamos metidos en las cadenas globales de producción, y eso lo demuestra la fidelización que el puerto multipropósito de Rosario logró, por ejemplo, con la empresa General Motors. Pero para volver a esto, les quería decir que la cuestión de la divulgación de los problemas que pasan en los puertos. Hoy el capitán González Infrán estaba planteando frente al gobernador las dificultades que se presentaron en una discusión de la ley de Marina Mercante y de Industria Naval, que sin duda tuvo idas y vueltas, consensos, vetos, y seguramente habrá que seguir discutiendo. Y nos decía que le había explicado a un legislador de Entre Ríos cuál era el problema de por qué es necesario recuperar los barcos, y que el legislador prácticamente no tenía claro de qué era lo que estábamos hablando. Es decir, hay poco conocimiento de estos temas. Y fíjense una cosa, nosotros tenemos un litoral marítimo extraordinario, tenemos un litoral fluvial que es el que da lugar a esta fantástica herramienta que es la hidrovía. Estamos en un mundo donde 2/3 de los productos, 80% de los productos que tenemos acá o en cualquier casa o en cualquier empresa, son productos que vinieron y pasaron en barco. Un planeta donde 2/3 de la superficie está cubierta por agua. Se tendría que llamar más planeta agua que planeta tierra, y sin embargo no tenemos claro el aporte inmenso que hacen los barcos. Fíjense que si uno pregunta en un círculo de ciudadanos informados, no de cualquiera, de gente que sigue la economía, ¿qué conocen más, Microsoft o Merckx? Y sin duda la mayoría diría que es Microsoft, y sin tener en cuenta lo que significa una empresa señera que hoy es una de las 4 o 5 miembros de las 4 o 5 principales alianzas de barcos del mundo, por el cual el comercio exterior tiene su desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos falta divulgación. Hoy estamos llevando adelante una campaña que tiene que ver con las ventajas de la hidrovía, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente para que no se estigmatice a los puertos solamente por las externalidades negativas que pueden tener en algún momento. También estamos trabajando sobre la idea del comercio internacional, para no pensar que solamente sacamos commodities. Está excelente que saquemos commodities, pero también hay cargas con valor agregado que pueden mejorar la estructura de nuestra balanza comercial. Estas son las cosas que queremos divulgar, y por eso pierdo unos minutos para poder decirlos acá, porque vamos a empezar con una serie de videos y de flyers en distintos lugares para ir mostrando el valor que tienen los puertos, para que desde las ciudades se aprenda a quererlos, a defenderlos y a protegerlos. Pero yendo a los temas más vinculados a estas cuestiones que venimos a hablar hoy, lo primero que les quería plantear o decir es la necesidad de que la hidrovía la veamos como un todo. Es decir, que en la hidrovía podamos plantear en principio la incorporación del Alto Paraná en cuanto a lo que hace el dragado y el balizamiento al conjunto de la hidrovía. Esto quiere decir que si nosotros podemos incorporar el tramo que va entre Confluencia y Puerto Iguazú con las condiciones de dragado y de balizamiento del resto de la hidrovía, podemos aprovechar los puertos que se sitúan aguas arriba o aguas abajo de la esclusa de Yacyretá. Y podemos dar lugar al desarrollo del puerto de Itá-Ibaté, que en este momento está en ejecución por el Poder Ejecutivo Nacional. Y también tendríamos la posibilidad de un desarrollo mucho más fluido del puerto de Posadas, que nuestros amigos de Posadas están preparándose para abrir el 18 de mayo los sobres de la licitación. Esto significaría utilizar a pleno una esclusa, que es una construcción importantísima, de más de 200 metros de largo, de 27 metros, para poder pasar el desnivel que genera la esclusa y para que pasen barcos. Es decir, un aprovechamiento más integral del tramo del Alto Paraná. La minimización de las restricciones para los convoyes de barcaza en la navegación por la hidrovía, el puente General Belgrano. Creo que alguno de los que hablaron antes o en otro panel, o creo que fue Guillermo Wade, lo planteó.
hay una restricción producto de un suceso que ocurrió hace algún tiempo y que ya se recuperó, ya se resolvió, que hace que los convoyes de barcazas tienen que ser desarmados cuando pasan una limitación que es una resolución de la Prefectura Naval Argentina. Esto significa armar y desarmar con el incremento de los fletes y significaría hacer mucho más el tránsito en la hidrovía si esta cuestión se puede resolver rápidamente. En lo que hace a la hidrovía como un todo, no creo que sea necesario recalcar muchas de las cosas que se dijeron, pero muy sintéticamente, la planificación estratégica que planteaba el capitán es un elemento esencial para pensar reformulación de contratos, limitaciones, costos, etc. Por otro lado, la ubicación clara de cuál es el sentido que le queremos dar a la hidrovía, no solamente qué clientes la van a usar, sino cuáles deseamos como un país que necesita integrarse en todas sus regiones, cuáles serían los sectores que hay que beneficiar más con mayor rigurosidad y con mayor potencia y con mayor fuerza. Y por supuesto, los cambios que ha habido ha hecho que los canales, el canal troncal necesita desarrollar áreas de espera de barcazas, mejorar las radas de los buques, el tratamiento de dragado y balizamiento, buscar la manera de cerrar los cuellos de botella. Esto me parece que son las cuestiones mínimas en las que queremos plantarnos, sobre todo con la mirada que tenemos los puertos de la hidrovía. Para esto, obviamente que no se puede pensar solamente en estos reclamos para el futuro contrato o las regulaciones nuevas que se tengan que mandar, que se tengan que plantear, sino que implica también una mirada desde lo que significa el conjunto de la hidrovía, no solamente como una vía fantástica para sacar producciones, sino como un acelerador del desarrollo social, porque los puertos que están sobre la hidrovía pueden generar muchísimo más desarrollo cuando mejoren los tránsitos de producciones, de bienes y de servicios a través de este importantísimo instrumento de la política económica y naval. Muchas gracias. Bueno, ahora damos la palabra a Gonzalo Mórtola, interventor del Puerto de Buenos Aires. Buenas, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Siempre es un placer venir acá y estar acá. La verdad que tenemos toda una presentación, estuvimos toda la semana armando, pero es tan interesante, por lo pronto el panel anterior y lo que se viene diciendo, que está bueno. Por ahí uno quiere dar una continuidad de lo que se viene diciendo, ¿no? Recién Pini hablaba de esto del desconocimiento que hay de los puertos. Porque la gente por ahí conoce más Microsoft que a Maersk o a Evergreen o al que quieran nombrar, a Hamburg Süd. Y no saben que para que Microsoft corra en esa computadora hace falta un Maersk, un Hamburg, ¿no, Pini? Y esto pasa con todo. Porque los puertos son eso. Yo les voy a mostrar Buenos Aires y todo lo que pidió Roberto Murchison. Se los voy a mostrar. Pero filosofando un poco sobre puertos, tiene que ver con esto, ¿no? De que los puertos son ecuménicos. Ahí los tres chicos que están ahí sentados, los ustedes tres. ¿Saben qué es ecuménico o no? ¿Saben qué es algo ecuménico? Algo ecuménico es algo que incluye a todos. Y los puertos somos todos. Cuando acá hay autoridades portuarias, operadores portuarios, periodistas, cuando nos preguntan por ahí, che, ¿qué hace la autoridad portuaria? ¿O qué hace un operador portuario? Y administramos el puerto, las terminales. Nosotros administramos gran parte de la economía de nuestros países. Los puertos son parte de la economía de nuestros países y somos todos. Por eso siempre digo que es importante viralizar el conocimiento de los puertos.
¿Cuántos puestos de trabajo genera un puerto? No los de las terminales, no los de los 1.700 que hoy tenemos en el puerto de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando esa cadena logística se empieza a viralizar? ¿Qué pasa cuando esa materia prima, esas autopartes, esas partes, lo que quieran que haya dentro de un tacho, se va del puerto y se empieza a viralizar por nuestro país, que es enorme? No solo es espectacular, sino que es enorme. Y empieza a generar puestos de trabajo en las góndolas, en las industrias, en los hospitales, en las farmacias, en todos lados, donde se imaginen, está el puerto. Por eso yo insisto mucho en esto de que el puerto es ecuménico. Somos todos y que manejamos la economía de nuestros países. Después, yendo a esto que comentaba Guillermo Wade, me encantó la presentación, sobre todo porque hay un listado de cosas y de necesidades que tienen los puertos. Y si los puertos tienen necesidades, las necesidades los tienen los usuarios, las necesidades los tenemos todos, volviendo a lo anterior. Y por otro lado, nosotros nos enteramos. Si hay algo que siempre decimos es que los funcionarios tenemos que estar incómodos. Y está bueno enterarnos de las cosas que pasan. Y está bueno enterarnos de este listado, que yo, Guillermo, te voy a pedir que por favor me lo mandes por WhatsApp o por mail. Veo más el WhatsApp, ahí te da el teléfono, Martín. Porque podemos trabajar sobre ese listado, y de eso se trata, convocar a todos y convocar a toda la comunidad portuaria. Establecer espacios de diálogo y de consenso, de esa forma venimos trabajando. Claramente lo que dice Martín Hagelstromm acá enfrente mío, esto de volver a hablar con los prácticos. Pero claro, ¿cómo que no? Algo que nunca debió haber ocurrido, yo no sé si hay prácticos acá o no, pero nunca debió haber ocurrido. ¿Cómo vamos a cortar el diálogo con los prácticos? ¿Cómo si vamos a mover la escollera en Puerto Buenos Aires no le vamos a consultar a los prácticos? ¿A quién le vamos a consultar? ¿A un farmacéutico? ¿Cómo si vamos a hablar de hidrovía no vamos a hablar con los prácticos? Necesitamos hablar con los prácticos, si son los que van a trasladar ese barco. Y empezamos a reunirnos. Y en 3 o 4 reuniones que tuvimos en el último mes, ya surgieron cosas para hacer y cosas posibles. Y acá es donde es importante la generosidad de todos. En esto de que las necesidades o eso que uno sueña, que el práctico puede soñar, o que las dragadoras pueden soñar, los que proyectan puertos pueden soñar, sean posibles. Esto es el arte de lo posible. Y los cambios se generan con cosas que son posibles, no imposibles. Y nosotros presentamos un mega ultra edificio en Puerto Sur, lo que le decían Isla de Marchi, que va a medir como el Burj Khalifa. Nos va a parecer muy lindo a todos, seguramente, pero no es posible. Por eso es importante decir la verdad. Y por eso, Guillermo, gracias por ese listado, porque la verdad que está muy bueno. Julio también mencionó cosas súper interesantes, y mismo Roberto, hablando de su padre, que dice que el padre dijo siempre que cuando él creía que tenía razón, después no la tuvo. Eso es un acto enorme de humildad por parte del padre de Roberto Murchison, porque es una empresa que lleva 120 años. Se ve que algo de razón tenía. Hablemos de Buenos Aires, para honrar a los que hicieron la presentación. Nosotros trabajamos sobre 5 ejes, esto siempre lo mostramos, profundizamos ya cada uno de estos, sobre un puerto moderno, sobre modernizar la gestión, sobre el expediente electrónico, no hay más papel, sobre los puertos competitivos, esto de mejorar los costos, mejorar los ingresos también, recuperamos ingresos históricos, que ahora lo van a ver en las presentaciones, la sustentabilidad, el futuro del puerto, sobre una política portuaria que tiene que ver con la política global. No podemos planificar o hablar de política portuaria aislada del mundo. No va a ir a ningún lado eso.
Y ahí es donde viene de nuevo el tema de la hidrovía, los megabuques y etcétera, 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 que yo puedo disentir un poco en que creo que va a tener un límite. Creo que hay un límite en el tamaño inmenso de los buques. En la realidad gremial también, en esto de capacitar, empezar a generar nuevas capacidades dentro de los gremios y nuevos comportamientos también. Yo creo que en esto venimos trabajando muy bien con muchos sectores gremiales, en entender que lo violento, el paro, le hace mal al país, le hace mal a la economía, y encima es contraproducente para el común denominador de la gente. Y también ir contra muchos sectores que no solo no viven del presente, sino que siguen viviendo del pasado. Con lo cual, ¿cómo hacemos para explicarles y contarles lo que viene en el futuro? ¿Cómo hacemos para hablar de blockchain con esta gente? O de bitcoins. Se hace muy difícil, por eso es muy importante ceder un poco, ceder en las ideas, y no que todos quieran ser Vélez Sarsfield o Alberdi o Sarmiento. Acá se trata, como siempre digo, de ser útil, no de ser importante. Puerto sustentable, dándole beneficios a los barcos, 10% de descuento a los barcos que cumplen con normas medioambientales, concientizando al personal, tanto en puerto como en oficinas. Las nuevas licitaciones, un puerto para los próximos 50 años, un puerto que no vamos a ver, que muchos de los que estamos acá no vamos a ver, otros no lo vamos a vivir y otros estaremos haciendo otra cosa. Y un puerto seguro, regido por normas internacionales. Ahí estamos trabajando y veo a los prefectos que tanto nos ayudan en la hidrovía y en nuestro puerto. Estamos trabajando en equipo con ellos, porque el gobierno es un solo equipo y es un mismo equipo. A veces nos cuesta, con algunos ámbitos, ponernos de acuerdo, o merecen más charlas, o más información por parte de las cámaras. Hola Julio, llegaste medio tarde. Pero esto de volver al diálogo, estuvimos con Julio hablando de temas que hay que resolver y hay que hacerse cargo y que no hay que tener miedo de hablarlo, así como hablamos de los prácticos. Y también tenemos que hablar de los vaqueanos. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Y tenemos que capacitar. Y todos tenemos que ceder un poquito. Porque son problemas que tenemos los argentinos. Son los problemas que tenemos en todos los puertos. Capacitar el tema de los serenos, por ejemplo. Y hay que capacitar. Plan de modernización del puerto de Buenos Aires, que lo venimos diciendo muchísimo y yo lo voy a repetir ahora. El puerto se licita. El puerto se licita igual que se licita la hidrovía. ¿Y qué usamos para esto? Los parámetros de los puertos del mundo, los proyectos de los puertos del mundo. Puerto de Valencia, puerto de Rotterdam, puerto de Barcelona, el puerto de Veracruz. Y son patrones, esto de 1.500 metros aproximadamente de ancho por 500 de largo, por 500 de ancho, usando estos patrones que no son ni más ni menos que los que usa el mundo, que lo que pasa acá en Chile, en Veracruz, lo que pasó en Perú, porque todos hablan de política portuaria enfocada en la política global, no aislada. De nuevo, estar aislados del mundo no nos sirve de nada. Y esto lo venimos contando. O sea, que el que lo quiera escuchar lo escucha y el que no, no. Y el que quiera poner palos en la rueda, que los ponga. Los desafíos nos encantan. Sería muy fácil si no. Es un plan estratégico a 50 años en un puerto que tiene más de 100. Con licitaciones que vencen en 2019, no todas. Porque ahí hay otra cosa que es errónea, no todas. Hay una que vence en mayo de 2020. Entonces lo que vamos a hacer es nivelar en la finalización de las concesiones a 2020 para que haya igualdad para todos. No hay un atraso en el plan de modernización del puerto de Buenos Aires.
hay un equipo responsable que le da el valor que tiene que tener el puerto y que no nos presionan ni las bases sindicales ni lo que opinen esos libre pensadores que lo único que quieren es que el puerto, en vez de llamarse Huergo o Puerto Madero, se llame Puerto Pepito Pérez. Después si funciona o no, no importa, pero lo que les importa es que tenga su nombre. Y no se trata de ser importantes, se trata de ser útiles. Un único operador portuario. Hoy hay 3, en terminales que básicamente son obsoletas, por eso pues se pensaba en el corto plazo. En una terminal que tiene más capacidad que 4 terminales las que están hoy. Una inversión público-privada, a Roberto que le preocupaba un poco el monto. Es una inversión de aproximadamente entre 1.200 y 1.400 millones de dólares, de los cuales el Estado también pone plata. Pero el Estado pone plata durante 15 años y el privado pone plata durante 15 años. Y lo que tiene que desembolsar en un principio, en una primera instancia, al que se le adjudica la licitación, son 80 millones de dólares. Los que son hinchas de Boca saben que por Tevez se pagaron 84. Y los que no también, porque también nos pareció una locura. Soy hincha de Boca. Perdona al público de Newell's. Entonces no es imposible. Veamos los proyectos de otros países de la región. 3.000 millones, 2.000 millones. No es imposible. O por lo menos valoremos la capacidad que tiene nuestro país y la capacidad que tienen nuestros puertos. ¿Por qué el nuestro tiene que valer menos? ¿Por qué el puerto de ustedes? Porque ahí hay otra cosa errónea en esto. Por ahí se sienten más identificados con el puerto de Rosario o con el puerto donde sea. Pero el puerto de Buenos Aires es el puerto de todos los argentinos. Es el puerto de ustedes, de todos ustedes. Es el puerto de un cordobés, de un riojano. Es el puerto de un tipo que vive en San Juan. Es el puerto de todos los argentinos. ¿Por qué tiene que ser menor la inversión a la de otro puerto, si es trascendental para nuestro país? Puerto intermodal, ya empezamos las pruebas, siempre hablamos de ferrocarril, claro que sí, siempre hablamos de barcazas. Hay un sueño de González Infran y de todos. Y para eso tenemos que ir salteando obstáculos que hoy tenemos. Esto del despacho en origen. Esto de alinear a la aduana, de trabajar juntos. Ya venimos haciéndolo, pero hay que profundizarlo. Porque nos preocupa mucho y porque vamos dando grandes pasos. Porque la aduana, como bien dijo recién Pini, Elías, estoy con el tiempo, tiene que ser un facilitador y no poner trabas. Y nosotros, autoridades portuarias, y nosotros desde el Estado, tenemos que hacer que eso deje de ocurrir. Les voy a dar un caso práctico que recién lo daba tomando un café. Antes les comento algo, porque mucho se habla de esto de la prórroga, y el puerto de Buenos Aires lo van a prorrogar 5 años más. Cuando me preguntan eso, sobre todo algunas bases gremiales y operadores portuarios y actuales concesionarios, yo lo que siempre digo es, ¿realmente me estás pidiendo 5 años de concesión por 50? O sea, ¿me estás cambiando 5 años por 50? Déjame decirte que estás haciendo un mal negocio, número 1. Déjame decirte que es un pedido que creo que si lo analizamos profundamente puede ser cuantificable, el por qué vienen a plantear eso. Siempre que hay prórrogas, o casi siempre que hay prórrogas, señores, créanme que hay tongo. Entonces me parece raro. Volviendo al tema de la aduana, hay que resolverlo. Esto de la aduana, imagínense que la carga llega un miércoles previo a un jueves santo. Y hay que verificar ese contenedor. Y te dicen que hay que hacer una exhaustiva. Y que hay que llamar a los perros. Esto es algo que pasa cotidianamente. Hay que llamar a los canes que viven en ese loft, ¿viste? Espectacular, con aire acondicionado. Carísimo encima. 3871 creo que es esa. Y de golpe
son las 6:30 de la tarde y no están los canes. Y era miércoles, y viene el Jueves Santo y el viernes. Y el martes era 1 de mayo, entonces era sándwich. Entonces recién podemos retirar la carga el miércoles. Con lo cual, una carga que costaba retirarla $1.000 cuesta 15.000. Entonces la situación es que determinadas personas de aduana te dicen arreglamos por 4.000. Está mal. Está mal. Y es algo cotidiano, es algo que pasa. Entonces acá es donde nosotros pedimos colaboración de ustedes. Ustedes pueden filmar lo que hace el funcionario, todos los funcionarios. Mándenos por WhatsApp los videos. Mándenos la inversión, la información. Y nosotros denunciamos. Necesitamos eso para terminar con todo esto. Necesitamos de ustedes, y les estoy dando un caso práctico del cual ninguno es ajeno. Este es el proyecto del puerto. 2020 se nivela. La dársena A pasa a ser terminal exclusiva de cruceros, primero porque no es apta para la carga, ahí se hacen verificaciones. Esto es algo que fuimos escuchando y fue mutando porque escuchamos a la comunidad portuaria. En principio era la A, la B y una parte de la C. Descubrimos que no era el camino. Entonces fuimos mutando el proyecto, que no, el proyecto no lo hice yo, es otra cosa que les cuento. Yo no puedo armar un Mecano o un Lego, no me sale. Lo hizo toda la gente del AGP, todo el personal especializado que más conocimiento tiene nuestro país y las mejores consultoras del mundo. Hace poco estuve en Panamá, el puerto de Rotterdam, la CAF y el puerto de Corpus Christi nos puso ejemplo el puerto de ustedes, el puerto de Buenos Aires, en cuanto a medio ambiente y en cuanto a diseño. Ya se empezó a construir la terminal, porque ver un render no alcanza, es ver una foto. Ya se empezó a construir la terminal exterior. Y esto es lo que les digo, un proyecto 20, 35, 15 años. En todo ese periodo es que hay que hacer la inversión. ¿Por qué? ¿Y en qué estamos trabajando? El diseño ya está, los pliegos ya están, ya lanzamos el medioambiental, que es el puntapié, estamos lanzando otro en los próximos 15 días y estamos seguramente anunciando el puerto en el próximo mes como mucho. Porque hay un factor humano que es muy importante, que son los trabajadores del puerto. Entonces estamos trabajando con ese, y con ese costo, encontrándole lógica a todo esto, entendiendo que si una mano necesita 4 personas, no puede tener 25, porque no lo soporta la carga, porque no lo soportan nuestros clientes. Entonces estamos buscando la media y siempre favoreciendo el trabajo, no el ausentismo, porque justamente el recorte se va a hacer sobre el ausentismo, sobre la gente que no viene a trabajar, no sobre la gente que viene a trabajar. Acá tienen esto que era imposible, que era utópico, era como sacar el TAP, utópico, imposible. Era esto de vivir, no solo no vivir en el presente, sino que vivir del pasado. Y decíamos que íbamos a empezar a rellenar, y que primero había que hacer el abrigo, y que después había que rellenar. Y ahí tienen el relleno, el antes y el después. 2 años y meses de gestión, sacando el acto administrativo, ¿no? Que son como 8 meses, con lo cual es mucho menos el tiempo. Ahí hay 500 metros de escollera. Ya licitamos 800 más. O sea, se está avanzando, nunca terminó. El relleno del Paseo del Bajo, que tan incómodo es para todos los que van a Buenos Aires. Relleno de la dársena F. Era un imposible, también no se podía, iba a llevar como 10 años. El último, el más optimista, creo que me dijo 9. Miren el relleno de la dársena. Más de un 40% con la escollera, camiones arriba, porque se va asentando a medida que se va haciendo. Se termina en 2019, fines de 2019. Nodo logístico, esto de invertir en la tierra, invertir en el land. Los puertos siempre fueron pensados desde el agua y se olvidaron de la tierra. Y la carrera de costos se gana en la tierra. Por eso hoy hablamos tanto de puertos secos, de terminales portuarias interiores.
Ahí está el costo logístico, esto de separar el sí del land. Es clave el land. Más dragado. Lo que se ve en amarillo es lo que se viene dragando, que antes no se dragaba, ampliando el área de maniobras. Ahí tiene un render del futuro puerto. Sáquenle fotos los que después porque nos dicen que no lo mostramos. Y esto es lo que hicimos, los indicadores de gestión, lo que venimos haciendo para que todo esto sea posible, esto de ser útiles y no importantes, y hacer. Es un reloj de arena la gestión, que uno arranca el reloj y empieza a caer. Entonces hay que hacer, y hay que hablar menos. Escolleras, 730 metros de escolleras. De nuevo, son menos de 2 años, ya termino, te lo prometo. Son menos de 2 años. El relleno, ahí están los números, el dragado. Las vías de ferrocarril estaban deterioradas, no existían. 2,4 kilómetros. Obras, 15.400 metros cuadrados de obras. Espacios demolidos para zonas logísticas. La chatarra, 2 buques que estaban hundidos, ya no hay buques hundidos. Tenemos algunos judicializados, pero hundidos ya no quedan. Y el pavimento que tan importante es para los accesos. Movimiento de cargas en Teus, las barcazas paraguayas que no llegaban porque había que sacar el escáner. Incremento de carga, enero 27%, febrero 34%, estamos en 30 y pico también en marzo. Estos son los Teus de transbordo, estos son números reales, vinieron las barcazas y tienen que venir las barcazas con bandera argentina, para eso tenemos que seguir trabajando. Transbordo fluvial de cargas, crecimiento, día a día, cabotaje interno, Ushuaia, Paraguay, lo que fuimos haciendo, conocen de memoria el tema de las barcazas y estoy apurando para no entrar, después me pueden preguntar lo que quieran. La Dársenae, convertirla en zona primaria aduanera para que sea terminal de barcazas y después trasladar o en camión directo, generando un camino que sea zona primaria aduanera o por agua, que sería lo ideal. Baja de costos reales, lógicos, estas cosas, barrio de limpieza, TAP, SAP. El recupero del puerto de Buenos Aires, 80 millones de pesos, 80 millones de pesos. Nosotros le dragábamos los canales de acceso a DocSur, recuperamos los 80 millones de pesos. Podría hablar 1 hora, pero lo voy a aburrir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias a los 3 expositores que han tocado una temática diversa. Quise aquí sintetizar en algunas pequeñas frases que tienen que ver con esto que fue el tema de nuestro panel, que es lineamiento del sistema de navegación troncal fluvio marítimo de la Argentina 2020-2040. Como decía Gonzalo, me parece que esto lo tenemos que diseñar entre todos, entre los distintos puertos, los distintos armadores y centro marítimo, los prácticos, los puertos fluviales del interior, donde todos tienen que exponer su visión y su necesidad para que el transporte fluviomarítimo de la Argentina crezca significativamente en relación a los volúmenes que venimos teniendo en los últimos tiempos. También, como presentó el capitán Paverols, la necesidad y cuál es la visión de los buques modelos para diseñar esta hidrovía, pero también teniendo en cuenta el análisis de sustentabilidad. Quiere decir que crecer a 36, 38, 40, 42 pies, la profundidad que sea con los anchos de solera y de canal, con las radas, tiene que ser sustentable. Eso nos lleva a realizar una serie de estudios medioambientales, económicos, que nos va a llevar un tiempo. La concesión vence en el 2021. Tenemos que empezar a trabajar ya para que esos términos de referencia sean abarcativos de todos los temas que estuvimos hablando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los 3 disertantes, a Pablo Jukic, secretario de Transporte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, también, que los ha estado presentando y moderando. Gracias por habernos acompañado.
Vamos a convocar a nuestros próximos disertantes que vienen para acompañarnos haciéndonos una presentación, lo habíamos preanunciado antes, es la presentación de la Zona Franca Santafesina, para lo cual están acompañándonos la ministra de la Producción de la provincia de Santa Fe, Alicia Siciliani, el presidente de CACIM, Miguel Álvarez, y Diego Nieves, quien es el gerente general de PTP Group. Les vamos a dar tiempo para que se puedan ubicar. Más adelante